Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Rafael, vamos a empezar un nuevo tema el día de hoy. Vamos a hablar de la predestinación. Encontramos el término predestinación en Romanos y lo encontramos en Efesios también. Y de acuerdo a ciertas enseñanzas que han salido, sobre todo hay varios puntos de vista o dos puntos de vista de lo que significa la predestinación. Uno de ellos salió a partir de 1500 más o menos, y también pues salió con Calvino y otra salió con San Agustín, aunque los dos diferían un poquito acerca de cómo lo veían. Pero una de esas enseñanzas que salía es que Calvino, por ejemplo, creía en la predestinación en la forma en que Dios había predeterminado quién se salvaría y quién se condenaría, pero que Dios era el que escogía. Por ejemplo, a ver, usted se salva, usted se pierde, usted otro, bueno, usted se salva. Estos tres, no, ellos tres se pierden. Como si Dios hubiera predeterminado desde el principio de la creación a quién Él iba a salvar y a quién iba a condenar. Esa era la forma en como Calvino estaba prácticamente en un resumen, pues viendo qué era lo que iba a suceder o qué era lo que Dios iba a hacer. Pero al hacer un estudio de las Escrituras, en lo que vemos en Romanos y en Efesios, por favor, Rafael, explícanos la predestinación. Bueno, antes que nada, Adriana, vamos a leer el pasaje. Okay. Si no te importa leer, lo tienes contigo en Romanos capítulo 8, el versículo 29 y 30, aunque nos vamos a enfocar básicamente en el 29, pero el 29 y 30 van juntos, para así leerlo en contexto. Ok, Romanos 8, 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Leí la Reina Valera. Exactamente. Ahora, vamos a enfocarnos básicamente hablando de la predestinación sobre el versículo 29, y dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Date cuenta, Adriana, que este pasaje o la palabra predestinación o predestinar está nada más la encontramos 4 veces en el Nuevo Testamento. La encontramos 2 veces en Romanos, y la encontramos en el versículo 29 y 30, y después la encontramos solamente en el libro de Efesios, y en el Efesios capítulo 1, el versículo 5, y en el versículo 11. Esas son las 4 veces únicamente que encontramos esta palabra utilizada en el Nuevo Testamento. Ahora, hay 2 palabras claves, y con respecto a lo que tú estabas hablando anteriormente, date cuenta que una de las teorías, uno de los problemas básicos y que encontramos, que podemos ver rápidamente en lo que tú estabas explicando anteriormente de Calvino, es el hecho de que el hombre tiene libre albedrío. Y si Dios ha predestinado todo, ¿verdad? Si Dios ha predestinado los que se van a salvar y los que no. Si o sea, Dios la forma que Calvino lo decía. Exactamente, de esa forma, eso estoy diciendo, basándonos en lo que Calvino explicó, en esa teoría o esa forma de ver estas escrituras, el libre albedrío no fuese válido. Sí, tocaría anular el libre albedrío del hombre, porque solo sería libre albedrío de Dios de lo que él quería y lo que no quería. O sea que el libre albedrío humano no existiría si Calvino tuviera la razón. Exactamente. Entonces, si eso fuese de esa forma, anularía
la necesidad de tú buscar a Dios. Anularía la necesidad de orar. Anularía la necesidad de pensar cosas buenas, agradables, como habla Efesios. Anularía básicamente la necesidad de tú y yo buscar la necesidad de buscar su voluntad para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que hemos sido predestinados, de acuerdo a Calvino, indica que todo lo que Dios ha predestinado es su voluntad. Entonces, todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Bueno o malo. Bueno o malo, porque ha sido predestinado por Dios. Entonces, el libre albedrío que encontramos desde el principio, desde el libro de los principios, desde Génesis, no sería válido en todas las escrituras. Sí, porque entonces diríamos, si fuera cierto que Dios ya había predeterminado quién se salvaría y quién ya había predeterminado, usted se condena, usted se salva, usted también se condena. Si eso fuera así, entonces las decisiones del hombre serían resultado de lo que Dios ya le había predeterminado que él iba a decidir. Por lo tanto, que Eva se hubiera comido la fruta era algo que Dios ya había dicho que Eva tenía que hacer. Hubiera sido prácticamente que cada decisión del hombre está basada en lo que Dios escogió que él iba a decidir. Exactamente. O sea, tumba totalmente el principio de la Biblia, que es usted tiene el libre albedrío. Tumba todos los principios que dice, por ejemplo, en Deuteronomio, he aquí Dios dice, aquí te pongo delante de la vida y la muerte, ¿cierto? Y dice, escoge. Si fuera cierto que ya Dios puso en el ser humano, usted va a escoger y usted no va a escoger, entonces Dios no pondría, escoge. Él simplemente diría, yo ya escogí por ti. Exactamente. Entonces, ahí es donde vamos. Esa escritura la encontramos en Proverbios, la que tú te refieres. Pero, Deuteronomios. Exactamente, esa palabra escoger sería completamente anulada y no sería válida. ¿Por qué? Porque ya Dios ha escogido por ti. Ahora, vamos a otro versículo que es base, que es un versículo que todo el mundo conoce. Y lo encontramos en Juan 3:16. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿qué significa todo aquel? Todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Date cuenta que dice todo aquel que crea. Dando a entender que las puertas están abiertas a toda aquella persona que escoja tomar esa decisión de recibir a Cristo. Entonces ahí nos damos cuenta que no está predeterminado, porque en tal caso Dios no, este versículo se leería diferente. Dios se leería desde el punto de vista que todo aquel que yo haya escogido que va a escoger a Cristo, ese lo va a escoger. Exactamente. Así se leería. Así se leería, cosa que no es correcta. Ahora vayamos a otro pasaje. Vayamos a Tito, el libro de Tito, después de Timoteo. En el libro de Tito, déjame llegar ahí un segundo, en el capítulo 2, en el versículo 11, fíjate lo que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación. Para la salvación, ¿qué significa? Para aquellos que van a recibir a Cristo, ¿verdad? Se ha manifestado la salvación para todos los hombres. Date cuenta que no dice que la salvación sea, la salvación o la gracia para la salvación se ha manifestado para aquellos que Dios escogió, que Dios ha escogido o que ha predestinado. No dice está abierto para todos. Eso implica, y eso es lo importante, Adriana, de no tomar un versículo y simplemente utilizar ese versículo como doctrina, sino ver toda la Biblia y cómo van los mismos pasajes, uno representando al siguiente. Sí, porque si hay un versículo que pareciera que contradice un principio bíblico, en realidad lo que no entendemos es el versículo, pero no hay que tumbar el principio bíblico para encajarlo con el versículo que uno no entiende. O sea, en este caso, decir que Dios predestinó ustedes para la hoguera y ustedes para el cielo, sería decir que el hombre no tiene libre albedrío y tumbaría toda la doctrina de la Biblia, que el hombre puede escoger, que el hombre tiene libre albedrío, que la salvación, como leíste en Tito, ha sido presentada a todos los hombres. Entonces, si eso fuera cierto, esta teoría de la predeterminación o la predestinación desde el punto de vista calvinista, tumbaría que el hombre tiene libre elección.
tumbaría el principio de que la fe recibe lo que la gracia ha dado. Simplemente estaríamos debajo de una decisión cósmica que ya Dios hubiera realizado desde el principio, y no hay necesidad ni de orar, no hay necesidad de recibir, no hay necesidad de hacer nada. Nos podemos quedar todos sentados viendo televisión en el sofá, porque de cierta manera se va a cumplir lo que fue la voluntad de Dios, independientemente de lo que yo escoja o yo no escoja. Exactamente. O sea que el ser humano no tendría arte ni parte en recibir. Tumbaría toda la Biblia, mejor dicho, este principio. Exactamente. Adriana, quiero volver a reiterar el punto que tú habías establecido. Está en Deuteronomio 30, en el versículo 19. Deuteronomio 30 dice... 19, así que antes no me dio tiempo de encontrarlo para que los oyentes lo puedan oír. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, ¿quién? Tú, ¿no? Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, Dios le está diciendo, vea, eso ya está, pero depende de usted, ser humano. ¿Qué va a escoger? Yo le aconsejo que escojas la vida. ¿Quién es la vida, Rafael? Y precisamente estábamos hablando ahorita que estuvimos en un museo del Holocausto en Washington hace un fin de semana. Sí, hace 2 semanas. Entramos a una parte que tiene este museo judío, y precisamente este versículo estaba escrito en un monumento que tenían. Decía: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y me quedé mirando este versículo y te dije, Rafael, Cristo está representado en este versículo. Mira cómo dice Dios que nos ha puesto delante de la vida y la muerte, delante de la maldición y la bendición. Y nos da la respuesta y nos dice, escoge tú la vida. Nos está soplando, vea, esto es lo que tienes que hacer. Escoge tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Quién es la vida? Dije yo en ese momento, viendo ese monumento, dije, Rafael, Jesucristo. Cristo es la vida. Porque Jesucristo en Juan 10 dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y también dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la vida. Jesucristo mismo había dicho que Él es la vida, y en Deuteronomio Dios nos dice, escojan la vida. O sea que Dios desde el inicio nos estaba diciendo, escojan a Cristo. Escojan a Cristo. Desde Deuteronomio, cuando Jesucristo define la vida, se define Él a sí mismo. Cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, Él estaba diciendo que Él era lo que Dios había dicho desde Deuteronomio, que escogiera al hombre. Escoge a Cristo, que Él es la vida. Si dijéramos que el hombre no es el que tiene que escoger, entonces, Rafael, ya está todo predeterminado, y entonces no hubiese razón por la cual estos pasajes dijeran eso, sino básicamente estuvieran dichos desde el punto de vista, aquellos que yo he escogido van a tener vida, o van a poder aprovechar de la vida, van a poder disfrutar de la vida. Hay otro pasaje que fue el que estaba pensando yo anteriormente en Proverbios. Fíjate, Adriana, en Proverbios, en el capítulo 18, vete directamente al versículo 21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Date cuenta que dice el que la ama. Por lo tanto, es tu voluntad, o lo que tú quieres, tu decisión, si tú la quieres amar o no la quieres amar, si tú la quieres recibir o no la quieres recibir. Date cuenta que dice es tu decisión, porque dice aquel el que la ama, dándonos a entender que la responsabilidad está en nosotros de escoger, dando en cuenta que Dios nos ha dado el libre albedrío para tomar decisiones en esta vida. O sea que el hombre escoge cómo va a usar lo que va a hablar en esta tierra. No está predeterminado por Dios. Usted va a decir esto, Pepito, y usted va a decir esto, fulanito. Porque entonces estaríamos debajo de un Dios injusto
en el cual no nos hubiera dado a nosotros libre albedrío de elegir. Correcto, así es, Adriana. Entonces, tenemos claro que nosotros tenemos nuestra propia voluntad de escoger, ¿verdad? Y de dar nosotros tomar nuestras propias decisiones. Ahora, hay dos palabras claves que encontramos en este pasaje y yo creo que si entendemos estas dos palabras principales, podemos entender el concepto del cual Pablo estaba hablando en este pasaje. Y este lo encontramos en el versículo 29. Una vez es la palabra conoció o conocer o antes conoció. ¿Versículo qué? En el versículo 29, Romanos 8, en el versículo 29 hay dos palabras que son claves. Y dice, porque a los que antes conoció, esa frase, antes conoció, el conocer, la habilidad divina de Dios de saber o de conocer el futuro antes de que pase. De saber, eso no implica que Él ha predeterminado ¿qué va a pasar? Sino que Él, por su divina sabiduría, Él sabe las decisiones que tú y yo vamos a tomar antes de que tú y yo las tomemos. Pero no porque Él haya decidido que usted las tomara. Exactamente, sino eso por su divino conocimiento y la habilidad de Dios de conocer el futuro. ¿Me entiendes? Entonces, date cuenta que la palabra dice que Él nos conoció. Tú te acuerdas en Jeremías, en el capítulo 29, dice, Él conoce los planes que tiene para ti, bien que son para bien y no para mal. Él conoce los planes de nuestra vida. Él nos conoció a nosotros desde antes que tú y yo fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Él ya nos conocía. Él ya sabía, tenía el plan para nuestras vidas. Él sabía cómo las decisiones que íbamos a tomar, y no porque estaba predeterminado, sino simplemente por el conocimiento divino, por la sabiduría de Dios. Él sabía las decisiones que tú y yo íbamos a tomar. En inglés, en la King James, la palabra es foreknown. Foreknown, ¿cómo se puede traducir? Foreknown significa el conocimiento más adelante, el conocimiento que viene. O sea, foreknown significa un conocimiento que yo tengo ahora de lo que va a pasar. Exactamente. Pero no, entonces cuando Carmino puso la teoría de Dios va a hacer que eso pase, es diferente a que Él ya sabía qué es lo que va a suceder. O sea, la predestinación, la predeterminación se debe a que Dios sabe, fulanito y fulanita van a recibir al Cristo. En su tiempo, en su generación, cuando escuchen la palabra, ellos van a recibir la vida, van a escoger la vida, porque están delante de la maldición y la bendición. Pero fulanito y sutanita van a decir, recibo a Cristo. Entonces Dios, sabiendo de antemano quién lo iba a elegir, entonces es muy diferente que Dios sepa de antemano quién va a elegir al Cristo a que Dios obligue a que esa gente reciba a Cristo. Exactamente. Porque si no, Rafael, tumbaríamos también tercera de Pedro. Dizque tercera de Pedro, ya saqué otra epístola. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Acá está diciendo que Dios es paciente con nosotros. Y míralo a lo que voy, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto, Rafael, solo este versículo tumba que Él a algunos predestinó para que se salven y que a otros predestinó para que se pierdan. Claro. Acá dice que es la voluntad del Señor que todos procedieran al arrepentimiento, que todos los seres humanos, que ninguno de ellos, de toda esa gente, que ninguno pereciera. Pero debido al libre albedrío del humano, mucha gente perece porque no todos reciben la vida y a Cristo. Entonces, ojo con este versículo, segunda de Pedro 3:9, que dice que es la voluntad del Señor que ninguno perezca, sino que todos procedieran al arrepentimiento. Con este, Rafael, nos damos cuenta
que simplemente Dios, en su sabiduría, en su conocimiento de lo que ha de suceder, Él sabe quién va a recibir al Cristo y quiénes no lo iban a recibir. Exactamente. Y Adriana, ahora yéndonos ahora a la siguiente segunda frase o segunda palabra que es la clave en este versículo, dice también a los que, porque fue a los que antes conoció, también los predestinó. La palabra predestinar ahora es la segunda palabra clave. La palabra predestinar viene de la palabra predeterminar. Ahora, volvemos otra vez al punto inicial. Si todo fue predestinado por Dios en nuestras vidas, no hay necesidad de que tú y yo hagamos nada porque todo lo que hagamos ya ha sido predestinado. ¿Me entiendes? O sea, si tú me dices, Rafael, ¿qué es lo que tú quieres hacer o cuál es la voluntad de Dios en tu vida? No habría necesidad de buscarla. ¿Por qué? Porque toda acción que yo tome ya está predestinada. Por lo tanto, es la voluntad de Dios. Entonces, si vamos a eso, si lo vemos desde ese punto de vista, aquella persona que está robando, aquella persona que está asesinando, aquella persona que está secuestrando, aquella persona que está robando un banco, diría, pues ha sido predestinado en mi vida, por lo tanto es la voluntad de Dios que yo haga esto. ¿Qué cosa más equivocada puede ser eso? Está completamente erróneo el pensar así, que todas las acciones de nuestra vida tú digas es que fue predeterminado por Dios que yo haga eso. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque volvemos a nuestro punto inicial, el libre albedrío. Tú tienes la habilidad de tomar las decisiones y las decisiones son tuyas solamente. Dios no puede afectar el propio albedrío que tú y yo tenemos. Él le dijo a Adán y Eva, no coman. Del fruto. Él les dijo, no coman de este árbol. ¿Qué pasó con el libre albedrío de ellos? Se lo comieron. ¿Dios qué hizo? No, dije que no coman, por lo tanto yo voy a hacer que ustedes se les cierre la boca y no les entre el fruto. No. Entonces se tumba el libre albedrío, claro. Rafael. El hombre decide qué va a hacer. El hombre decide, voy a hacer lo que Dios me dice. ¿Voy a recibir la salvación que Dios ha provisto a través de su Hijo? No creo que lo vaya a recibir, creo que me voy por otro caminito. Bueno, si se va por otro caminito, esa fue su decisión y esa fue su elección. Sería ridículo, Rafael, que Dios a nosotros nos predeterminara para ver qué vamos nosotros a decidir. Por ejemplo, usted, Adriana, va a decidir que no va a recibir a Cristo. Por lo tanto, yo voy a escoger que usted se condene y usted va a pagar en el infierno por la decisión que yo tomo por usted. Entonces, Adriana, usted va para el infierno. O sea, sería ridículo que Dios me mandara al infierno desde el principio de la humanidad sin yo poder tener libre albedrío para escoger si quería al Cristo. Exactamente. Adriana, y ahora tú mencionando esto, me estaba acordando lo que hablamos en los programas anteriores. ¿Te acuerdas cuando Moisés le pegó a la piedra en vez de hablarle a la piedra como Dios le había dicho? Entonces, ¿por qué Dios no lo paró? Y le dijo, oye, está predestinado que tú le hables porque eso fue lo que yo te dije que tenías que hacer. Pero fue la decisión de Moisés la segunda vez de pegarle a la piedra. Entonces él tuvo que tomar una decisión. Él sabía lo que Dios había dicho. Él conocía cuál era la voluntad de Dios en ese aspecto, porque fue Dios el que le dijo, háblale a la roca. Y cuando le hables a la roca, agua va a salir de ella. Pero su propia decisión, su propio albedrío en este caso, fue no hablarle a la roca, desobedecer a Dios en este aspecto y le pegó con la vara. Entonces, es que lo vemos, Adriana, podemos pasarnos 2 días seguidos, pasaje y libro por libro del Antiguo Testamento, todo por el Nuevo Testamento, viendo pasajes en los cuales la gente tomó decisiones, tanto que siguieron la voluntad de Dios como fueron en contra de la voluntad de Dios. Entonces podemos definir y podemos establecer que la gente tiene propio albedrío para tomar sus propias decisiones y que Dios no interviene en nuestras decisiones. Ahora, la palabra predestinar o predeterminar, esa palabra sola está limitada completamente al conocimiento de Dios. Entonces, la razón por la cual nos predestinó fue porque Él conocía la decisión que íbamos a tomar. Entonces, aquellos que Él conoció que iban a tomar la decisión de recibir a Cristo, fue aquellos que Él predestinó.
¿Me entiendes? Entonces, para entender la palabra predestinación o predestinar en este versículo, tenemos que entender previamente a qué se refería con lo que él, cuando él habla de que él conoció. Entonces, el conocimiento divino de Dios, del conocer nuestras acciones antes de que tú y yo las tomemos, es lo que le da a él la validez de decir él predestinó a aquellos que lo recibieron. O sea que el mismo Pablo nos explica en ese versículo, está en la definición, porque dice, a los que antes conoció, predestinó. Los predestinó. O sea, a los que antes conoció que iban a recibir al Cristo por su libre albedrío, por su libre decisión, porque escogieron la vida en vez de la muerte, escogieron la bendición en lugar de la maldición, a los que Dios en su conocimiento del futuro sabía: Rafael, Adriana, Sandra, Daniel, Pilar, Claudia, Mateo, Pedro, Harold, Harvey, Oscar, ¿cierto? Exacto. Clarena, Rafael. A esos Dios dijo: a esta gente, ellos van a elegir al Cristo, por lo cual en su conocimiento a los que antes conoció, los predestinó. Correctamente. Entonces, ahí está, pero cuando tomas la palabra predestinación sin explicar o sin entender la parte previa de su conocimiento divino sobre las acciones del futuro, haces una doctrina errónea, porque ahí es donde se basa nada más que Dios te predestinó a hacer esto y esto y esto. Por lo tanto, nosotros no tenemos libre albedrío, no somos humanos para tomar decisiones, sino somos robots en la tierra que estamos haciendo simplemente la voluntad de Dios y somos unos puppets, unos muñequitos que Él nos controla. Y eso está equivocado. Es por eso que hay que entender el pasaje, hay que entender que Él nos conoció, por lo tanto nos predestinó. Y por eso va a haber un juicio, por las elecciones que nosotros tomamos en esta tierra. Bueno, Adriana, pues vamos a seguir en el siguiente programa explicando esto un poquito más. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.